Viernes 28 de diciembre, saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual recorrido por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día, que hoy, como no podía ser de otra manera, ilustran sus portadas con la foto histórica que se produjo ayer en el Parlamento de Andalucía. El diario Córdoba, el Decano, titula 5 columnas: El nuevo Parlamento consolida el cambio político en Andalucía, y la foto, la nueva presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, de Ciudadanos, vota ante Susana Díaz ayer en la sesión constituyente. La portada de la página 1 del diario ABC, también muy parecida: el Parlamento anticipa el gobierno del cambio. La foto de diputada almeriense de Ciudadanos, Marta Bosquet, momentos antes de prestar juramento como nueva presidenta de la Cámara, y también de fondo la imagen de la presidenta todavía en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el resto del grupo parlamentario socialista. Y en el diario El Día, también muy parecida, la alianza de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, titula "Da un vuelco al Parlamento", y lo tienen. Y en la foto, Juanma Moreno, a la izquierda, saluda a Francisco Serrano, de Vox, en presencia de Loles López, la que hasta ahora era portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, y que está por ver cuál será su papel en el nuevo gobierno del cambio, como lo llaman ellos. Dice el diario El Día que el acuerdo da a Marta Bosquet, de Ciudadanos, la presidencia de la Cámara. Juanma Moreno puede ser presidente antes del próximo 18 de enero, y dice también que PP y Ciudadanos dispuestos a cambiar su programa para garantizar el apoyo de Vox. Bueno, ayer ya lo anticipamos. Serán estas las fotos que se publicarían hoy en la prensa de Córdoba, como lo han hecho en toda Andalucía e incluso en otras comunidades, porque es un hecho muy significativo este cambio de rumbo en el gobierno de la Junta de Andalucía. Son 37 casi los años que hace desde que se produjeron las primeras elecciones democráticas al Parlamento de Andalucía, las primeras elecciones al Parlamento andaluz, y durante todo este periodo, a excepción de una única legislatura donde la presidió Diego Valderas, de Izquierda Unida, todo el resto, todas las otras 10 legislaturas, las otras 9, esta es la 11ª, las ha presidido un presidente o presidenta del Partido Socialista. Ya se produjo este relevo en la presidencia de la Cámara, que como saben hasta ahora la ejercía el cordobés Juan Pablo Durán, ahora lo hará la diputada por Almería, almeriense, Marta Bosquet, una abogada que hace ya algunos años cerró su bufete en Almería para dedicarse a la política. Ya en la legislatura anterior, la 10ª, la que concluyó ayer, ya era la mano derecha de Juan Marín en el Parlamento andaluz, y hoy, pues a partir de ahora, se sienta en el sillón de presidenta de la Cámara. El acuerdo, como saben, se produjo con alguna artimaña para evitar el apoyo directo de Ciudadanos a Vox, que no quisieron hacerlo explícito. Hubo una serie de triquiñuelas políticas, de manera que si ayer siguieron las votaciones, solamente hubo 2 candidatos, candidatas, en este caso a la presidencia de la Junta. El PSOE no presentó candidato, sí lo hizo Ciudadanos, y lo hizo también Adelante Andalucía. La candidata de Ciudadanos fue apoyada con los votos de Ciudadanos, del PP y de Vox, y la candidata de Adelante Andalucía recibió los apoyos de su partido, de Adelante Andalucía, y el del PSOE. Triunfó, como ya ven, la candidata de Ciudadanos y se alzó con la presidencia. Cuando hubo que elegir vicepresidencias y la secretaría de la mesa, hasta componer los 7 miembros de la mesa del Parlamento, ahí hubo, como le digo, alguna triquiñuela, porque lo que hicieron los partidos del bloque de centro-derecha fue no presentar candidatos para que saliera el que querían. De manera que para que saliera la candidata del PP no presentó Vox, para que saliera Ciudadanos no presentó el PP, y para que saliera Vox no presentó el PP, y Ciudadanos votó al candidato contrario, de manera que al final salieron los que querían. Solamente hubo un partido que se quedó sin representación en la mesa, que fue Adelante Andalucía. No quiso entrar en ese reparto de sillones que se les propuso desde Ciudadanos, y presentó sus propios candidatos y salió derrotado en todas las votaciones. Al final hubo una pequeña trifulca, un encontronazo,
entre Antonio Maillo, el líder de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, y la presidenta de la mesa, primero la de edad y luego la presidenta, en la que en esta trifulca, Maillo reclamaba que se aplicara el artículo 36 del reglamento del Parlamento, que obliga a que todos los grupos con grupos parlamentarios tuvieran representación en la mesa. No va a ocurrir así, como les digo, porque al final perdieron las votaciones. Ya hubo un incidente parecido en la anterior legislatura, cuando el PP exigió que se aplicara otro artículo del reglamento que exige la proporcionalidad y la representación de los partidos en la mesa. La actual tienen 2 representantes PSOE, 2 PP y 2 Ciudadanos, y el resto, y el otro, el que queda, es para Vox. La proporcionalidad está más o menos representada, porque tampoco se puede ser matemático cuando hay que repartir 7 sillas entre 5 grupos. Se le ofreció en su día a Ciudadanos su candidato, su mesa, uno de los sillones, a Izquierda Unida, para que se mantuviera ese artículo 36 que obliga a que todos los grupos, los 5, tengan representación. No quiso Ciudadanos, no quiso Andalucía Adelante Andalucía, ese pacto, y al final se cumple el acuerdo de proporcionalidad, pero no se cumple el artículo de la representación, de que todas las fuerzas políticas tengan su silla en la mesa del Parlamento. En la anterior legislatura, como les digo, ocurrió algo parecido, y al final se optó por una decisión salomónica que consistió en que se introdujera a Izquierda Unida como vocal en la mesa, no con secretaría, pero sí con una vocalía. La diferencia está en que la vocalía no tiene voto en las deliberaciones de la mesa, pero al menos tiene voz y puede proponer y puede intervenir en los debates que hay para preparar las sesiones plenarias del Parlamento. Como fuere, la cosa se quedó, como les digo, 2 representantes para el PSOE, que es la fuerza mayoritaria en el Parlamento, 2 para el PP, que es la segunda fuerza, 2 para Ciudadanos, que es la tercera fuerza, y 1 para Vox, que es la quinta fuerza, con lo cual la representatividad se mantiene, y con una singularidad: los votos del PP y Ciudadanos suman 4 de 7, con lo cual ni siquiera hace falta que Vox se sume en los debates internos a los votos de la mayoría, para garantizar que los debates se moverán según los intereses de los partidos que formarán el gobierno, Ciudadanos y PP, algo que pues garantiza unas sesiones, si no tranquilas, que no lo serán, ya se lo anticipo, si al menos serán en la línea que plantee el futuro gobierno, que saldrá a partir de aquí a 15, 20 días como mucho. Del debate de ayer quedó claro que hay dos grupos en el Parlamento, 2 frentes, 2 bloques en el Parlamento andaluz, del centro hacia la izquierda, del centro hacia la derecha, y parece que la aritmética se pone de parte de los grupos de centro-derecha. ¿Qué papel tendrá Vox en el próximo Parlamento? Bueno, ayer ya se les vio con ganas de dejar claras cuáles son sus posturas. Solamente en los protocolos que cada uno mantuvo a la hora de prestar juramento o promesa ante la Constitución, el Estatuto de Autonomía, ya se vio cada cual por dónde iba a ir. Los parlamentarios de Vox juraron por España, por la Constitución, mientras que había otros parlamentarios que lo hicieron con otro tipo de planteamientos y con mucho mensaje ideológico. Fue una toma de juramento o de promesa menos protocolar de lo habitual. Hubo mucho mensaje, como les digo, en este asunto. A partir de esta votación de ayer, como anticipan todos los periódicos, se va viendo qué va a ocurrir en la sesión del nombramiento de presidente del Gobierno Autonómico Andaluz, de la Junta de Andalucía, porque la mayoría se van a repetir dentro de 15, 18 días. Todo apunta a que será el 16 o el 17 de enero cuando se celebre esa sesión de investidura, y si todo ocurre tal y como parece que va a transcurrir, habrá votos suficientes, habrá mayoría absoluta para que Juan Manuel Moreno Bonilla, Juanma Moreno, sea el nuevo presidente de la Junta de Andalucía a partir de ese día. Será Juanma Moreno presidente, será Juan Marín vicepresidente, y se calcula que 12 consejerías repartidas, 6 para cada formación política, con el reparto que se irá viendo durante estos días. Ahora habrá una parada, probablemente, estos días festivos, sábado, domingo, lunes, martes, pues estarán de vacaciones con sus celebraciones familiares o las que quiera cada cual, y a partir del día 2 se retomarán las negociaciones para ver cómo se reparten, cómo se distribuyen las tareas de gobierno para esta legislatura que comenzó ayer. Vox ha insistido por activa o por pasiva que no quiere formar parte del gobierno de la Junta de Andalucía. No queda claro si se lo ofreció o no presencia directa
con una consejería, dicen que sí, tanto Abascal como el propio Serrano, Abascal a nivel nacional, Serrano a nivel andaluz, aseguran que se les ofreció presencia en el gobierno. El PP y Ciudadanos insisten en que no, que nadie le ha ofrecido una cartera, un despacho en una consejería, pero sí que parece que Vox pretende que se incluya alguna de sus medidas en el pacto de gobierno. Recuerden que se presentó hace unos días un decálogo de 90, un decálogo de 90 que no es un decálogo, claro, medidas propuestas de acciones directas e inmediatas que quiere poner en marcha, y son todas, están mucho más cerca del programa de Ciudadanos que del PP y mucho más lejos, por supuesto, de las de Vox. ¿Hasta qué punto Vox influirá o no en el gobierno andaluz? Pues está por ver. En la mesa influyó solo con su voto, en la constitución de la mesa y de la presidencia del Parlamento. En el gobierno, pues ya le digo, está por ver si alguna de sus medidas, algunas de ellas muy polémicas, entrarán o no. Quizá hubo algún guiño, por ejemplo, en la reordenación de Canal Sur, que sí que se incluye en las medidas. Es una propuesta de Vox que pretende directamente acabar con la televisión autonómica, o al menos con el segundo canal. Y alguna otra medida en cuanto a la inmigración, por ejemplo, que sí que también se incluyó, se dejó ahí una pincelada que podía indicar que se va a, si no hacer caso a las propuestas de Vox, que son en algunos casos muy extremas, sí se quiere reordenar este asunto, el de la inmigración. Bueno, está por ver, como les digo, cuál será el papel de Vox en el próximo Ejecutivo y cuál será el papel de Vox en el Parlamento. De hecho, ayer, como les decía, ya dejaron claro que no serán testimoniales, que sí que quieren hablar, que sí que quieren dar su opinión y, sobre todo, que sirva de ensayo esta presencia suya, la primera vez que Vox entra en una institución en España. Nunca lo ha hecho en un parlamento, ni en un ayuntamiento, ni en ninguna otra institución. Ya ayer sí que lo hizo. Este señor, Manuel Gavira, creo que se llama, es el primer representante de Vox que se sienta en una mesa de un parlamento. Lo hizo a partir de ayer como secretario tercero de la mesa del Parlamento de Andalucía y, por tanto, intervendrá en los debates que son previos a los debates de los plenos del Parlamento de Andalucía. Así que esa es la foto que, como les digo, aparece en los 3 periódicos. Hay más información al margen de esta, que seguirá llenando portadas de aquí al día 15 y 16 de enero como mínimo, y hay algunas muy interesantes en el ámbito local. Por ejemplo, en cuanto a actuaciones. Hay varias actuaciones que reparten los periódicos, actuaciones de proyectos urbanísticos de la ciudad, que merece la pena que comentemos. Por ejemplo, dice el diario, ¿dónde lo he leído? El diario ABC, por ejemplo, el Ayuntamiento empieza a gastar, dice, el dinero de los fondos EDUSI 2 años después. EDUSI es una estrategia de desarrollo sostenible, urbano sostenible, que con fondos europeos fundamentalmente, bueno, pues servirán para poner en marcha unas iniciativas. El verano pasado presentó Emilio Aumente 26 actuaciones que serán las que se lleven a cabo. El plazo de ejecución, en teoría, era desde el año 2016 al 2020. Es el primero el que se pone ahora en marcha, pero hay periodo aún para invertir, porque algunas actuaciones son de corta duración, se pueden resolver muy pronto. Esta primera actuación, a la que hace referencia los periódicos, que el diario ABC la trae en su portada, en su sumario, hace referencia a la construcción o a la recuperación de uno de los pabellones del Hospital Militar, el pabellón 2. Saben que en su día el Hospital Militar, cuando dejó de tener ese uso, se cedió al Ayuntamiento, a la ciudad, y se han ido ocupando unos pabellones, por ejemplo, para la Cruz Blanca, para UGT, por ejemplo, también hay unos pabellones en uso y otros que siguen todavía, después de mucho tiempo, siguen sin uso. Uno de los pabellones acogerá una casa de acogida, valga la redundancia. Será complementaria al centro de transeúntes, la casa de acogida que hay en Campo Madre de Dios, y con este proyecto EDUSI se va a poner en marcha. Es una obra que ha salido muy a la baja. En concreto, se ha adjudicado por 630.000 euros, cuando salía a concurso por 860.000, o sea que se ha rebajado casi el 25%, y tiene un periodo de ejecución cortito, son 5 meses. Lo que se va a hacer es, pues, habilitar ese edificio, el pabellón 2, para como le digo, una casa de acogida. Tendrá una serie de apartamentos para que las personas que lo necesiten puedan ocuparlos durante un periodo de tiempo. El hecho de que esté a la baja, de que haya sido tan a la baja,
pone en riesgo, como es habitual en los últimos años, en la buena marcha de este proyecto, porque, claro, si un proyecto, el arquitecto encargado, el ingeniero que redacta el proyecto, estima que va a costar 860.000 euros ponerlo en marcha, y una empresa dice, yo lo hago por 630.000, se garantiza que se lo adjudiquen. Lo que no se garantiza es que con ese dinero pueda llevar a cabo la obra a la que se comprometió. Luego vendrán, como siempre, los modificados de presupuesto para intentar estirar un poco más el presupuesto, y vendrán los reparos de intervención que dirán que si vale más caro, que hubieran puesto más caro, más precio en su oferta y no que se haya hecho tan a la baja. Con lo cual, como hemos visto ya que ocurrió en el Palacio de Congresos de Torrijos, en el Centro de Convenciones del Parque Joyero, en la Normal de Magisterio, en la Biblioteca de los Patos, son proyectos que cuando empiezan a avanzar, la contrata que se queda con la obra, pues llega un momento en que se le acaba el dinero y dice, mire, hice mal el cálculo, calculé mal el precio del ladrillo, calculé mal el precio de la hora del trabajo, calculé mal la cimentación, lo que sea, y ahora necesito más dinero. Y eso obliga casi siempre, lo hemos visto en los últimos años, a paralizar la obra y volver a adjudicar. En fin, ojalá que aquí no ocurra y que este proyecto salga pronto. Lo vamos pronto hecho una realidad. Junto a este edificio hay otros proyectos que aparecen repartidos por otros periódicos, por ejemplo el caso de la recuperación de la iglesia del Campo Madre de Dios, que es un proyecto donde va a ir en su día, irá la casa de las Córdobas. Parece que será ese su destino, aunque todavía está por resolver si será ese o no el destino o la utilidad de este edificio, un edificio que se desacralizó hace mucho tiempo, que se cedió por parte del obispado de la diócesis de Córdoba al ayuntamiento hace más de 100 años y que está sin uso, está, como saben, medio derruido. Se va a trabajar las cubiertas y se va a dar esa utilidad. En principio lo que se va a hacer no es para poner en marcha mañana, quiero decir, aunque se acabe esa restauración le quedan más cosas que hacer, pero por el momento también es un proyecto que se va a poner en marcha pronto y que también permitirá recuperar un equipamiento cultural, museístico, que también intenta, lo que hemos dicho muchas veces, descongestionar el turismo del casco histórico y trasladarlo también a los barrios, en este caso al Campo Madre de Dios. Es una zona monumental igualmente, con algunos elementos muy interesantes, desde el Molino de Martos a la puerta de Baeza, y bueno, pues no es habitualmente visitado. La misma iglesia de la Magdalena, muy cerca de la zona. Es decir, que hay edificios monumentales, el eje de San Pedro también, que se quedan fuera de las rutas turísticas, básicamente porque no encuentran los turistas atractivos para trasladarse hasta este lugar. Bueno, pues este será un buen elemento, junto al convento de Regina, que también está en esa línea, en ese mismo trayecto, esa misma ruta, que podía ser muy visitado y alejar, o al menos dispersar un poco la concentración de turistas que hoy se produce entre el Alcázar y la mezquita, que es básicamente el eje que los turistas transitan. Hay algún otro proyecto urbanístico que irá apareciendo a medida que vayamos avanzando en este recorrido por los periódicos. Más cosas. Dice el diario El Día, la parte alta, que el precio de la vivienda en Gran Vía Parque sube casi un 13% durante el último año. Es un estudio que ha presentado un portal inmobiliario que, más que hablar de precios, del precio del suelo, está hablando de cómo se incrementa el precio del suelo en determinadas zonas de la ciudad. En cuanto al precio del suelo, la calle más cara de Córdoba es la calle Pintora Maruja Mayo, que es la calle que va en paralelo al tramo de la ronda de Poniente frente al Hipercor. Y es una zona, bueno, pues ya habrán visto, de edificios más caros, de bloques más exclusivos, ahí no hay vivienda protegida, con lo cual se dispara el precio del suelo. Es la zona más cara hoy para comprar un inmueble. Pero lo que se fija este informe no es tanto el precio del suelo en sí, como el incremento del suelo. La vía, la arteria donde más crece el precio, donde más se incrementa el precio del suelo, Gran Vía Parque, que se incrementa un 12,75%, como hemos visto antes. Luego la avenida de Cádiz, por ejemplo, aquí cerca de donde estamos nosotros ahora, la misma puerta, también se incrementa bastante.
y algunas otras calles que lo hacen igualmente. Por ejemplo, la avenida de Barcelona, que ha subido un 8%, o la carretera de Trasierra, que se incrementa un 5%. Si observan, algunas de estas calles coinciden con, no digo programas o proyectos de expansión, sí, por ejemplo, el tema de carretera de Trasierra, donde están produciendo una serie de actuaciones urbanísticas para acondicionar la propia arteria, carretera de Trasierra, que como saben tiene unos tacones históricos que se han ido con el tiempo echando abajo para acondicionar definitivamente esa arteria, y otras de recuperación de espacios, caso de Gran Vía Parque o de la avenida Barcelona, donde en algunos determinados momentos de la historia reciente de Córdoba se ha visto saturado, bien por estrechez de la acera, incomodidad de aparcamiento, etcétera, y ahora se ven recompensadas con una subida del valor del suelo. En cualquier caso, hay que decir que el suelo se está recuperando, el precio del suelo, después de unos máximos que vimos hace 10 años, donde había precios prohibitivos. Luego llegó la burbuja, la explosión de la burbuja, el estallido de la burbuja inmobiliaria, los precios se cayeron y ahora se están recuperando. Aún no llegan a los niveles que teníamos, que vivíamos hace 10 años, pero sí que se están recuperando precios. Donde más bajaron es donde ahora más se están subiendo. Es el caso, por ejemplo, de la avenida de Cádiz, o sea, el caso de la avenida de Barcelona, donde sufrieron una caída importantísima y ahora están recuperando precios que aún no llegan, como les digo, a los que teníamos en los portales inmobiliarios, en las agencias inmobiliarias, con precios que en un momento dado eran absolutamente prohibitivos y descabellados. Nadie entendía cómo se pagaban esos precios por esos pisos y que luego provocaron, por lo que todos recordamos, que ocurrió unos años más tarde. Más cosas. En el ámbito local, dice el diario ABC que más de 5.100 pacientes esperan de media 55 días para una operación en Córdoba. Los datos del Servicio Andaluz de Salud sobre listas de espera revelan que en Córdoba hay un total de 5.132 personas que aguardan de media 55 días para poder ser intervenidos. El dato media de demora en Andalucía es de 73 días. Bueno, son datos que ofreció el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, en junio. Son datos de junio que se hacen públicos ahora. La obligación del SAS es presentar al año 2 informes de listas de espera, uno en junio y unos con datos de junio y otros con datos de diciembre. Los datos se cierran en junio, pero tardan en elaborarse. En este caso han tardado en elaborarse pues otros 6 meses y se presentan ahora, que por cierto, ahora que está la consejería, como todas las resto de consejerías, también la de salud, está en situación de interinidad, en funciones. La consejera cordobesa Marina Álvarez está en funciones como el resto de consejeros. Este dato, que no es especialmente malo, sí que incumple en general los propios plazos que se marca el Servicio Andaluz de Salud en cuanto a la espera para la intervención quirúrgica, para las pruebas diagnósticas, incluso para las consultas de atención primaria. La Junta de Andalucía se autoimpuso unos plazos que no se están cumpliendo, plazos que marcan un máximo de 180 días para una intervención quirúrgica, que en muchos casos no se están produciendo, no se están cumpliendo, y hay muchos pacientes que esperan más de los meses que les dicen, los 6 meses que marca la ley, para ser intervenidos. Y para el caso de pruebas diagnósticas, para una radiografía, para una analítica, para un TAC, por ejemplo, pues también se incumplen los plazos. E incluso lo que es más frecuente, la consulta de médico de familia, atención primaria, también se están incumpliendo los datos que se autoimpuso, es cierto que con unas recomendaciones a nivel nacional, el Servicio Andaluz de Salud. La lista de espera es uno de los grandes problemas que tiene la sanidad pública, tanto en Andalucía como en el resto de España, que lógicamente tiene mucho que ver con la carencia de recursos, tanto de personal como físicos. En muchas ocasiones no hay más máquinas, no hay más TAC que permitan hacer esas pruebas diagnósticas, o no hay profesionales que puedan atenderlo, que está ocurriendo, como saben, sobre todo en los últimos años a consecuencia de los recortes en personal, y también por falta de presupuestaria, por falta de dotación presupuestaria que permita adquirir, que permita habilitar espacios, tanto el espacio físico donde ubicar las máquinas como la adquisición de la propia máquina. Bueno, ayer, sin esperar mucho más, el SATSE ya reclamó, el SATSE y otros sindicatos profesionales reclamaron al gobierno que viene, al que todo el mundo espera, todo el mundo entiende que va a venir a partir del 15-18 de enero, al gobierno del PP Ciudadanos, pues que se agilicen estas listas de espera. Bueno,
Yo creo que todavía es pronto para exigir nada a un gobierno que aún no ha tomado posesión ni aún se conoce, pero es cierto que la lista, que en los programas electorales de todos los partidos, incluido el que todavía está en el gobierno, venía esa reducción importante de la lista de espera. Las cifras son muy camuflables porque, a pesar de que la Junta de Andalucía reconoce unas demoras importantes por encima de los plazos autocomprometidos por ellos mismos, luego se camuflan porque si tienen una intervención quirúrgica pendiente, lo que está haciendo esta consejería y en otras comunidades autónomas igual, es que antes de que cumpla el plazo, le citan al paciente por una prueba prediagnóstica, con lo cual se interrumpen los plazos. Parece que se cumple, pero realmente lo que hace es darte una nueva cita y eso estira de nuevo el plazo. Y con esas artimañas, con esas estrategias, se camuflan en algo la lista de espera. Pero luego la realidad, y ojalá no, pero seguro que algunos lo han sufrido, las listas de espera son mucho mayores de las que luego aparecen en los papeles. 55 días, no llega a 2 meses, y la mayoría de las intervenciones quirúrgicas tardan más de 2 meses en producirse, habitualmente. Dice 5.100, yo creo que si somos estrictos desde que se comienza un tratamiento, una consulta de atención primaria, hasta que se produce la intervención quirúrgica, no pasan 2 meses, pasa bastante más de 2 meses hasta que el paciente está en su casa ya con su problema resuelto, o al menos su problema en vías de resolución. Más cosas de ámbito local. Bueno, en el diario El Día también habla de listas de espera, en este caso, le decía, para médico de familia. Dice que las citas para el médico de familia arrastran una semana de demora, que es un poco la línea que yo les comentaba. No solamente hablamos ya de pruebas complicadas, de pruebas diagnósticas, de intervenciones quirúrgicas, sino incluso en una simple consulta al médico de familia, al médico de cabecera, que en ocasiones, sobre todo cuando hay situaciones como ocurre ahora, con un pico de gripe, que es verdad que este año no está siendo muy virulento, pero que existe el pico de gripe de todos los años, y encima se suma a eso las vacaciones de algunos facultativos, que no todas se reponen, no todas se recuperan, pues obligan a que cuando ustedes piden una cita vía telemática, por internet o por telefónica, incluso van a su centro de salud, pues le dan cita para una semana después, cuando hay atenciones que necesitan una visita inmediata. Dice esta información que hay facultativos que denuncian que están cubriendo 2 y 3 cupos de pacientes, es decir, el suyo, el de alguna baja, bien por enfermedad o bien por vacaciones, incluso una tercera baja, porque no hay facultativos para atender las listas, para atender los cupos que les son asignados en cada uno de los despachos de las consultas médicas. Así que, bueno, a ver si se soluciona y sobre todo hay aspectos coyunturales que les digo que son el tema de la gripe o es el tema de las vacaciones de Navidad, pero son otros aspectos estructurales que ya arrastra el Servicio Andaluz de Salud durante mucho tiempo, que es la merma, la falta, la carencia de facultativos que puedan hacer frente a esta demanda asistencial. Eso además lleva un efecto colateral y es la saturación de las urgencias. Pero cuando alguien pide una consulta, pide una cita médica para atención primaria y le dan cita para dentro de una semana, la reacción primera es irse a urgencias, porque sabes que ahí tardarán más, tardarán menos, pero te vienen el día. Igual tardan mucho tiempo, 8 horas, pero te vienen en ese día. Mientras que si tienes que esperar a que te dé la consulta, tarda una semana. Así que a pesar de lo incómodo de una sala de espera, de una sala de urgencias, pues hay muchos pacientes que tienen que acudir ahí, sobre todo cuando hablamos, pues eso, de una gripe, en un menor, por ejemplo, una persona mayor, que, bueno, se lo quiere quitar de en medio lo antes posible, no va a esperar una semana que pues, probablemente cuando vaya al médico ya haya pasado el resfriado o la gripe que esté sufriendo en ese momento. Dice el diario El Día, lo traen todos los periódicos, que la fiesta de Nochevieja arrancará por la mañana con un programa infantil. Aparece en todos los periódicos, de una manera u otra, está por todos los diarios en interior o en la portada del diario El Día, el diario Córdoba, perdón, lo traen en su portada. Las Tetillas acogerá una macrofiesta infantil matinal para despedir el año. Bueno, saben que la programación navideña se mantiene. Hoy, por cierto, es el día de la cartera real, hoy es cuando la cartera real, Inmaculada Aguilar en este caso, la encarnará en esta ocasión, recorrerá las calles del centro y de algunos barrios para recoger las cartas de los pequeños.
se mantiene aún el programa de Navidad a los patios, creo que dura hasta este fin de semana, y luego el día 31 por la mañana habrá esa fiesta infantil Las Tendillas con unas campanadas para los pequeños, a las 12 habrá 12 gominolas para los pequeños y habrá un programa de animación y un programa de festejos durante todo el día, que empezará por la mañana y que casi sin interrupción durará hasta pasada la medianoche. A las 10:30 comienza la fiesta de mayores, a las 12 las campanadas y luego la animación que correrá a cargo del grupo cordobés Rocopop, un grupo de versiones, grupo ochentero, que ya lo conocerán probablemente, que se dedica a tocar canciones de esa época, años 80, 90, canciones muy festeras que harán la delicia de que les retenga el frío y acudan a Las Tendillas la noche de Nochevieja. En cuanto a lo meteorológico, no se prevé lluvia para esa noche, sí frío, parece que las temperaturas van a estar un poco por encima de lo normal, pero bueno, estamos en final de diciembre, con lo cual lo normal es que haga mucho frío, así que hará menos frío de lo normal, que sigue siendo bastante frío, pero lluvia en principio no se espera para esa noche, así que será una noche importante, como suele ser habitual en las Nocheviejas de Córdoba. Hay poca información local más. Vamos a aprovechar el tiempo, aunque estamos fuera de hora. Dos pinceladas. Dice el diario Córdoba, la parte alta del periódico, a 90, se refiere a kilómetros por hora, en carreteras secundarias. Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar esa reducción en las carreteras que no son de doble sentido, perdón, que no tienen dos carriles para cada sentido, se bajará de 100 a 90. Bueno, ya saben que las carreteras con un arcén inferior a 1,5 metros, creo recordar, hablo de memoria ahora, ya se puso en práctica esta restricción de velocidad. Se puede circular a 110, 120 por las autovías y hasta ahora, hasta dentro de unos días, a 100 por las vías con un solo carril para cada sentido. Ahora pasa a 90 km por hora en estas carreteras donde cabe la posibilidad de encontrarse a un vehículo de frente y que son donde más se producen más siniestros y más víctimas mortales se producen. Hay conductores que entienden que eso es limitar mucho la velocidad. Hay que recordar que en países como Francia, por ejemplo, esas carreteras se circulan máximo a 80 km por hora, con lo cual hay un margen para que se siga rebajando. Se probó hace unos años el tema de la reducción de velocidad, no se pensó más en la reducción quizá de carburante, en la emisión de gases, pero ahora se hace sobre todo pensando en la mortalidad, en los accidentes de tráfico. Bueno, esperemos que eso incida en la reducción de los accidentes. Hay 1.000 personas que fallecen cada año, sobre todo en estas carreteras y sobre todo por exceso de velocidad. ¿Quiere decir que el que antes iba a 120 por esa carretera va a ir ahora a 90? Pues quizá no, pero por lo menos si baja la velocidad general de la carretera, pues haga que algunos accidentes no se produzcan y salvemos muchas vidas, que es de lo que se trata en definitiva. Y por acabar con la noticia medianamente buena, dice el diario ABC, tiene cara A y cara B. La cara negativa, la electricidad es en 2018 la más cara en 10 años y los carburantes caen a mínimos anuales. O sea, la cara positiva, la de la gasolina, la cara negativa, la de la electricidad. El próximo día 2 tendremos en las portadas de los periódicos información sobre las subidas que se producirán como cada año, subidas en las tasas, en los precios públicos, en el transporte, como cada año. Saben que es una noticia recurrente que aparece el día 2 de enero y que tenemos este anticipo ahora en el diario ABC hablando de la gasolina, que es más barata de lo normal y sobre todo por una fecha en la que se producen muchos desplazamientos. Suele aprovechar la empresa que se dedica a la distribución para incrementar los precios, está más baja, mientras que la electricidad está más alta, dicen las productores de energía, a consecuencia de que hay, como siempre, la coyuntura. Las fotovoltaicas funcionan peor en invierno, hay menos horas de sol, también las eólicas funcionan peor en esta época porque no se está produciendo unos fenómenos y eso hace que la producción de electricidad se encarezca y por lo tanto se encarece el recibo que pagamos cada uno de nosotros en nuestro bolsillo, en la factura de final de mes. Hay más informaciones, como siempre, perdón, que les invito a que consulten en los periódicos, información de ámbito regional, de ámbito de tribunales, habla de la sentencia o del caso del Prusés, de cómo se va a resolver. Saben que ayer decidió el Supremo que se ocuparía de 12 de los encausados y que 6 van al TSJ de Cataluña.
con la polémica que aquello lleva aparejada. También la oferta que hizo ayer el presidente del gobierno en Mali a los inmigrantes para que retornen a sus países de origen y les ofreció un billete de avión gratuito, incluso una ayuda para ese desplazamiento de 400 euros y alguna otra información que les invito, como siempre, a que consulten en los periódicos. Lo dejamos aquí, ahora tomamos unos días de descanso, volveremos el día 2 de enero, ya del año 2019, así que en nombre de la redacción les deseo una feliz entrada de año, un próspero 2019 y nos vemos el año que viene. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.